Saludos cordiales a todos los oyentes. Somos el grupo número 3 del curso de Ética y Filosofía Política de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería Química y Textil. En este momento vamos a presentar el resumen y análisis del capítulo número 3 del libro del pensamiento de los ingenieros sobre el Perú, de los autores José Ignacio López Soria y Nayeli Lizarme Vilcas. Comenzando con la exposición, soy el alumno Anthony Morales Cruz y el capítulo comienza con el acondicionamiento, articulación y gestión del territorio. Uno de los principales aportes de la ingeniería moderna al pensamiento en el Perú es la incorporación reglada del territorio como componente fundamental de la vida social. La ingeniería se toma en serio que el hombre es un ser en el mundo para aprender y expresar simbólicamente la realidad y, y sus potencialidades con el objetivo del mejoramiento de las condiciones de existencia. El conocimiento del territorio y su recreación cartográfica son elementos de primera necesidad para el desarrollo de la ingeniería. Ahora continuamos con los pensamientos del ingeniero Alaiza. Él decía que el hombre es un ser eminentemente sociable, que debe vivir en constante comunicación con sus semejantes y con el resto del mundo. Este ser sociable está dotado de energía y que cuya aplicación perseverante depende el progreso. Alaiza considera que la explotación geográfica puede obedecer el afán de acumular riquezas, a la fuerza expansiva de las grandes naciones o a la necesidad de la investigación por razones cognoscitivas, industriales o económicas. Además, decía que la práctica de estudios completos de carácter científico, industrial y económico debe ser la base de la enseñanza de la geografía menos memorística y más utilitaria. Alaiza también pensaba que las vías de comunicación y transporte no solo sirven para fines económicos, sino también para unir a la población, difundir ideas y consolidar la nación. Defiende que la apertura de caminos representa civilización y progreso, tanto material como moral, al permitir el tránsito de personas, productos e ideas. Continuando con los pensamientos del ingeniero Carlos Romero Sotomayor, él argumentaba que los caminos deben planificarse estratégicamente para conectar zonas productivas del interior con los puertos de exportación, lo cual favorecía el comercio y el desarrollo económico. Considera que el Perú debe ser entendido como un conjunto de tres regiones, costa, sierra y selva, cada una con características propias. Plantea que los caminos no solo deben conectar puntos administrativos, sino también impulsar el crecimiento en zonas alejadas y poco desarrolladas, como en la Amazonía. Además, propone la creación de una Comisión Nacional de Ingenieros especializados para diseñar y ejecutar planes viales a largo plazo. Las carreteras y la conscripción vial. Los ingenieros del siglo XX creían que no había manera de desarrollarnos como nación sin los ferrocarriles, que son el esqueleto, y las carreteras y caminos son las venas por donde fluye la sangre de la nación. Estas ideas reflejan un enfoque tecnocrático y modernizador, donde los caminos no solo eran obras físicas, sino medios para transformar la sociedad, integrar el territorio y consolidar un proyecto nacional basado en el orden, en el progreso y la civilización. Eh, Le doy el pase a mi compañero para que continúe con la exposición. Bueno, mi nombre es Adriana Cecilia Girón Vinces y continuaré con la exposición hablando de la primera Conferencia Técnica Nacional de Carreteras. Fue convocada por el gobierno y esta se dio del 5 al 14 de octubre del año 1929. La conferencia contó con la participación obligatoria de todos los ingenieros de la Dirección de Vías y Comunicaciones del Ministerio de Fomento. En dicha conferencia se trataron los problemas de las actividades nacionales de forma más amplia. Las participaciones se agruparon en las siguientes áreas, que fueron legislación, plan de vialidad, economía vial, proyecto de carrera, construcción de carreteras, puentes y demás obras, conservación y mejoramiento de las carreteras, tráfico y otros temas libres.
Era indispensable que cada ingeniero en pocas palabras expusiera la forma en que había resuelto dicho problema y los resultados obtenidos. En la conferencia se presentaron aproximadamente 250 trabajos. El aspecto más destacado fue la importancia atribuida a la conscripción vial en el desarrollo de carreteras. La ley de la conscripción vial se dio en marzo de 1920. Desde ahí se inició una etapa en la que se hicieron esfuerzos para poder cruzar el país de un extremo a otro, y también para poder comunicar las zonas de producción con las zonas de consumo. Es así como el Perú empezó a resolver el problema de sus comunicaciones. Estos trabajos fueron dirigidos eficazmente por 200 ingenieros peruanos. El conscripto vial es el autor de aproximadamente el 65% de los caminos nacionales. Con este esfuerzo y el aporte del Estado, la idea de desarrollar dos proyectos longitudinales, uno por la sierra y otro por la costa, para así poder unir norte y sur. También construir varias carreteras transversales para enlazar costa, sierra y selva, aprovechando en la selva las rutas marcadas para alcanzar nuevas zonas por colonizar. Portaro supuso que estos proyectos terminarían en 1935. Sus expectativas eran muy generosas, pero aproximadamente en noviembre de 1929, un minero de la época consideró que dichas obras ya se habían paralizado. El pensamiento del ingeniero Teodoro Elmore. En 1902, el ingeniero y arquitecto pide información para promover y mejorar la construcción de caminos, carreteras y conocer el campo que ofrecerá la inmigración, para así favorecerla, puesto que esto fue el nuevo gran problema por resolver. Respecto a la colonización, esto interesó al país por dos motivos: evitar la colonización de extranjeros y incrementar la riqueza nacional. La colonización no se agota en la selva, en cambio en la costa él consideró que solo es favorable a la explotación, porque aprovecha mejor el agua, pero el problema está en la necesidad de grandes inversiones. Él sostiene que para la costa la colonización, procurando la inmigración de extranjeros, puede ser ventajosa, motivando a los extranjeros a preferir los cultivos hortícolas. En 1915, antes de la ley de la conscripción vial, el ingeniero Carlos Ollague Calderón elaboró un proyecto de ley, denominado Servicio de Caminos, que establecía el servicio obligatorio a todos los residentes en el Perú, ya sea los propios peruanos y extranjeros, para la construcción y reparación de caminos u obras. Para justificar esta propuesta, publicó un folleto llamado la conscripción vial o servicio obligatorio de caminos, en el que destacan las siguientes ideas. El Perú necesita vías internas y externas para comunicarse, promover la modernización y explotar sus riquezas. Y dos, organizar y desarrollar el trabajo comunal para el desarrollo de vías, pero sin violentar ni dañar los intereses de las personas. El autor señala que el recurso al trabajo comunitario no debería extrañarnos, ya que éste se practicaba desde la antigüedad y se sigue practicando en la sierra del país. También comenta que debemos mejorar los caminos para obtener más beneficios económicos y comerciales, y así fortificar la idea y el sentimiento de patria. Les doy paso a mi compañero para que continúe con la explicación. Ok, buenas tardes con todos. El que les habla Humberto Martínez les hablará acerca de los desafíos y avances en la ingeniería
durante 1850 a 1930. Como les decía, entre 1850 y 1930, los ingenieros peruanos enfrentaron desafíos técnicos y éticos en proyectos ferroviarios y de telecomunicaciones. Informes técnicos criticaron diseños inadecuados, como taludes mal construidos que causaron derrumbes y compras estatales de locomotoras inapropiadas para las vías. Asimismo, se denunció corrupción en contratos y falta de supervisión, mientras a su vez se promovían innovaciones como la electrificación de trenes y la telegrafía inalámbrica adaptada al territorio. En telefonía, se evitó el monopolio mediante regulaciones que priorizaron el interés público. Paralelamente, surgieron debates sobre la fusión entre ingeniería civil y la arquitectura, enfatizando la necesidad de equilibrar funcionalidad y estética en obras urbanas. Asimismo, el ferrocarril Lima-Pisco ejemplifica proyectos mal gestionados, con paralizaciones por incumplimiento de normas técnicas. En telecomunicaciones, figuras como Pedro Paulet defendieron tecnologías inalámbricas para regiones remotas, aunque señalaron obstáculos como la falta de apoyo estatal. La transición hacia la arquitectura reveló tensiones entre especialización técnica y diseño artístico, marcando un giro en la planificación urbana. También se resalta cómo los ingenieros abogaron por la transparencia en gastos públicos y ética profesional, aunque a su vez persistieron fallas en la aplicación de estándares. Inundaciones en el ferrocarril Pacasmayo-Viña revelaron cimientos deficientes, reforzando la necesidad de supervisión técnica. La Junta Central de Ingenieros exigió aprobar proyectos previamente para evitar errores. Emilio Guarini impulsó fabricar materiales locales, reduciendo dependencia externa. También se insistió en transparencia de gastos estatales, aunque persistió opacidad. Eh, la enseñanza formal de arquitectura desde 1910 integró estética en obras públicas, marcando un avance en la planificación urbana. A continuación, detallaré algunos aspectos positivos y negativos. Entre los aspectos positivos se encuentran las tecnologías adaptadas al Perú, la electrificación y la telegrafía inalámbrica ajustadas al territorio. Asimismo, se denota la supervisión técnica estandarizada, la Junta Central de Ingenieros para prevenir errores. También, como un tercer aspecto, podemos ver la producción local, o sea, la fabricación de materiales como postes para reducir las importaciones. Y como último aspecto positivo que se logró encontrar fue la arquitectura funcional y estética, es decir, la integración del diseño artístico desde 1910. A continuación, detallaré algunos aspectos negativos, entre los cuales se encuentran la corrupción en los contratos, las prácticas opacas en compras estatales, también los errores técnicos graves, es decir, proyectos fracasados por incumplir normas. Ejemplo, Lima Pisco. También en tercer lugar encontramos la dependencia externa, la limitada capacidad para sustituir tecnología importada. Y finalmente encontramos el desinterés estatal, es decir, la falta de apoyo a innovaciones como telegrafía inalámbrica. A continuación, mi compañero. Bueno, soy Benavides Asensio Suber y me toca la sección Llegaron los ferrocarriles. Primero daré un contexto. En el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, ronda en los pensamientos de los ingenieros que el progreso está ligado a la construcción de ferrocarriles, pues en aquellas épocas el transporte adquiere importancia y el ferrocarril se vuelve un instrumento indispensable. En el Perú, José Balta utiliza recursos procedentes del guano y salitre en la construcción, en la construcción de las líneas ferroviarias, contando con el apoyo del capital europeo. En esta situación surgen diferentes consideraciones de ingenieros, militares, etc., como la de Dario Baldizán, que en el artículo Nuestros ferrocarriles, en 1911, si llegara a realizarse la construcción de pasos en distintos departamentos adquirirían gran importancia. Tales departamentos serían en Pacasmayo, Chilete, Mollendo, Juliaca,
en Gallareizga, Huancayo y Huancayo Retema, y de Puno a Cusco. Todo suena bien, pero 46 años después el proyecto no terminaría de realizarse. Aún así, la espera sí llegó a dar beneficios. César Cifrano se va más al control técnico que debe ejercer la ingeniería sobre las obras ferroviarias. Vemos que beneficia en lo social, lo económico, también en lo militar, y sostiene, y luego, el comandante Antonio Beingolea, en su artículo de 1919, Importancia militar de los ferrocarriles en la conducción de las operaciones de guerra de un país, dice, los ferrocarriles pueden ser una buena arma ante la guerra, pues permite el transporte de tropas, armamentos y heridos. Santiago de Antúnez de Mayolo, en 1923, en su estudio, el transporte de 140.000 caballos de fuerza del Cañón de Pato a Lima y el ferrocarril de este a Chimbote, que básicamente sostiene que la explotación de recursos va acompañado de las adecuadas conexiones ferroviarias y con un forjador de grandes empresas con conocimiento de nuestro país con respecto a la explotación provocaría un progreso. Por otra parte tenemos al ingeniero César Acipriani. En una conferencia afirma que la construcción de vías férreas de, da forma, de forma concienzuda generarían poderosos instrumentos de progreso y desarrollo del país que traerían porvenir. A este mismo entendiéndose por el ingeniero que el porvenir no es solo económico, sino también cultural. El ingeniero hace ajustar muchos factores para que los trazos de los ferrocarriles garanticen progreso económico, social, político, militar y cultural del país. Sin embargo, este no trabaja solo. Este debe moverse en entornos de compleja diversidad, proponer soluciones y tomar decisiones o, o inducir a tomarlas. Ferrocarril, Ferrocarril Central de Trasandino. Este ferrocarril, inicialmente pensado como una idea de comunicar la región de Amazonas con el puerto de Paita, aunque se desvaneció, llegó Maligowski, polaco, contratado por el Estado peruano, que propuso prolongar el ferrocarril de Callao a Lima hasta el Valle de Jauja. Sin embargo, no se ejecutó por ciertos prejuicios hasta que el labor profesional y publicista pudo desvanecer el recelo y se consiguió la construcción del ferrocarril. Doy paso a mi siguiente compañero. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Ángelo Romero Melgarejo que voy a poner con la posición. A fines de la década de 1920, el ferrocarril panamericano seguía generando debate en América Latina. El ingeniero peruano Ricardo Tizón y Bueno, inicialmente partidario del proyecto, lo criticó en 1927 por considerarlo una estrategia imperialista de Estados Unidos, proponiendo en su lugar una red ferroviaria regional entre países afines, una democracia del riel. También cuestionaba el trazo propuesto por el ingeniero Luis Briano, por dejar fuera al Perú y ser geográficamente inviable. Otros ingenieros peruanos, como Dante Castagnola, destacaban la necesidad de una gestión eficiente del ferrocarril, como planificación económica y complementariedad.
con carreteras. Desde 1916, Juan Velázquez Jiménez había defendido un modelo ferroviario regulado por el Estado, inspirado en Alemania, que equilibraba intereses privados, públicos y colectivos. En general, los ingenieros peruanos defendían el rol activo del Estado y de los profesionales nacionales en el desarrollo ferroviario, lamentando la exclusión de técnicos locales en favor de extranjeros. Promovían iniciativas para revalorizar el ferrocarril como herramienta de desarrollo nacional. Ahora, a continuación, voy a detallar los puntos a favor de esto. De primeras, la defensa del internacional. También las propuestas alternativas regionales, la visión técnica realista, la economía y eficiencia ferroviaria y la ética profesional y planificación estatal. Por otro lado, tenemos los puntos en contra, que sería la desconfianza generalizada hacia el exterior, la visión idealista de la democracia de Riel, la limitada influencia práctica, la falta de inversión nacional suficiente y el nacionalismo técnico excluyente. De pase a mi compañero. Buenas, soy Jair Oroya y continuaré con la exposición. Se inicia un debate entre arquitectura y construcción. Se discute la diferencia entre arquitectura como arte y construcción como técnica, haciendo énfasis en la preocupación por la estética urbana y la necesidad de planificación racional en el crecimiento de las ciudades, especialmente en Lima. Guillermo Salinas Cosios defiende el derecho a reglamentar las construcciones para preservar la estética urbana, promueve una reglamentación flexible que fomente la tradición artística y la colaboración ciudadana en el embellecimiento urbano. En 1922 se reglamentaron las urbanizaciones de Lima y alrededores, exigiendo condiciones sanitarias, servicios básicos y planificación aprobada, y en 1924 se creó una dirección técnica específica para el control urbano, reflejando una creciente influencia de la ingeniería racional en el desarrollo de la ciudad, siendo la intervención de los ingenieros en los temas urbanos incorpora una visión técnico-estética y holística, centrada en el bienestar público y la precisión técnica. A comienzos del siglo XX, Pedro Paulet denuncia las malas condiciones de las viviendas populares en Europa y América Latina, señalando su impacto negativo en la salud y la moral de la población. Destaca la necesidad de viviendas baratas, salubres y estéticas como base de hogares saludables, y propone que el Estado y las municipalidades regulen y mejoren las condiciones habitacionales, incluso con demoliciones e indemnizaciones cuando sea necesario. La Sociedad de Ingenieros del Perú también abordó este tema, especialmente durante una reunión en 1921 sobre la crisis de vivienda en Lima. Se discutieron causas como el crecimiento desproporcionado de la población respecto al área edificada y se criticó la ineficacia de políticas públicas, como la legislación sobre alquileres y prohibiciones constructivas. En 1920, el joven Garton Basadre, aún estudiante de ingeniería, realiza un trabajo sobre el sistema de desagüe en La Punta. Su informe demuestra que incluso en zonas de ocupación estacional se empezaba a aplicar planificación técnica anticipada, dotando de servicios básicos con miras al crecimiento futuro. Esta anticipación refleja una concepción moderna del urbanismo prever antes que reaccionar. En el ámbito del urbanismo verde, el arquitecto e ingeniero Emilio Harter denuncia en 1927 el escaso porcentaje de áreas verdes en Lima y el trazado de estrechos de muchas calles, aunque desde 1921 existían disposiciones para incorporar parques y jardines. Su implementación era mínima. Harter propone aumentar las normativas urbanísticas para asegurar espacios libres que mejoran la salud pública, embellezcan la ciudad y ordenan el tránsito. Es un llamado a que la planificación urbana se modernice y se humanice. Esta contribución, muchas veces olvidada frente a otras disciplinas, fue decisiva en la construcción de una modernidad con identidad. Dicho esto, somos el grupo 3 de la Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Química y Textil. Gracias por su atención.